El rey ha celebrado la sesión solemne del Congreso y todavía, vaya, no se ha caído el gobierno. Andan nerviosos en la sede de Génova. A ver si estos que han cambiado el toro de Osborne, recortado en las autopistas de España por un perro y una flauta, recortados en las autopistas de segunda, van a atreverse a durar los 4 años de legislatura. Contra todo pronóstico de los agoreros, el gobierno de coalición sigue su curso. Cada partido de la coalición, eso sí, con su afán y con sus cuitas. El PSOE anda quitándose las pulgas territoriales y engrasando los mecanismos internos. Porque es más fácil que, al menos de momento, tengan más pulso las fricciones internas que las fricciones con sus socios de gobierno. Cuando el amor y el desamor se personalizan en exceso dentro de una formación política, pues claro, los ministros y ministras del PSOE van a estar más atentos a una carantoña de Sánchez, a un pellizco cariñoso de Iván Redondo, a una cita elogiosa de algún medio de comunicación amigo, antes que de disputar a los de Unidas Podemos ningún espacio. Igualmente, es verdad, algo de comer dan a los medios de la caverna esos varones socialistas acobardados, que piensan más en que el PP les quita votos a solventar de una vez por todas el problema territorial. Y debieran hacérselo ver, porque esos supuestos socialistas no se dan cuenta de que si su voto transita con tanta facilidad desde el PSOE al partido de Aznar, Rajoy o Casado, es que igual algo están haciendo mal a la hora de convencer a sus votantes de que el socialismo merece mucho más la pena que la derecha, la ultraderecha o la ultraderecha. En Unidas Podemos también están aterrizando sus reales sobre los sillones del gobierno. De momento, el azul suaviza el bermellón de los orígenes y la coleta de Iglesias tiene un tono diferente a cuando rugía sobre el rojo del escaño de diputado. Al periodismo basura va y le sorprende que Yolanda Díaz, siendo una trabajadora, va y brilla, eso sí, con la ropa con la que siempre la hemos conocido. Algunos contaban con qué, con que iba a sentarse en la silla azul del gobierno vestida con un mono no menos azul y a poder ser desteñido de mucha lavadora. Castells, por su lado, bueno, pues ya sabe que los sillones de la universidad son más espartanos. Y a la ministra de Igualdad, las mujeres que saben que si las tocan a una, las tocan a todas, le cubre todo el mobiliario. Iglesias hizo su primera aparición saludando a los trabajadores de la vicepresidencia. Salió a la arena en un acto de memoria, visitó el escenario del desastre del Gloria y luego acompañó a un poeta represaliado, Marcos Ana, lleno de alegría, pese a la mucha cárcel que sufrió. Visto para reivindicar Iglesias lo mucho que hicieron los comunistas durante la dictadura y la transición para callar a los bocachancla que están diciendo que hay los comunistas y que se olvidan que Suárez se sentó con los comunistas. En todos los actos, Pablo Iglesias ha hecho un llamado a la gente a la calle, porque sin mucha calle no vamos a tener cambios. La calle es la herramienta que va a permitir que el miedo cambie de bando y cuando esté la gente en la calle algunos dirán, cuidado, claro que también hay presiones de la calle y entonces cederán. La lógica institucional ata una mano a la espalda. Y por eso Unidas Podemos en el gobierno ha aplaudido con esa mano a la espalda, pero con lealtad, al rey jefe del Estado. Y por eso los diputados y diputadas de Unidas Podemos no han aplaudido, porque su lealtad no es al rey, es a sus votantes y a su programa. Y por eso los que no tienen una mano atada a la espalda de la institucionalidad pueden perfectamente no aplaudir. Y los que la tienen atada aplauden desde esa cárcel que limita, pero cuidado, limita para poder hacer después muchas cosas. Claro, es que es mucho peor no estar en el gobierno. Son las paradojas de hacer política. Eso sí, lo que no tiene perdón es lo de Pablo Echenique. Porque sus razones resulta que son exclusivamente suyas. Y lo ha dicho Antonio Ferreras en La Sexta. Ese maldito ni se ha levantado, ni ha aplaudido al rey. Muy bien visto, Ferreras, eres un lince. Menos mal que alguno de Vox, un día de estos, cruza el hemiciclo con una liana. El grito de Tarzán, tranquilos, que el grito de Tarzán lo ponen las televisiones. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Pues resulta que el efecto 2000 al final ha hecho más ruido que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Estábamos acostumbrados a los cantos a la salida nocturna de los pubs y esperábamos, no sé, un poquito más de jolgorio. No hubo campanadas del Big Ben, algunos es verdad que eructaron con cerveza celebrando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero los europeístas convencidos lloraron como burócratas lo que no supieron defender como demócratas.
Tarde piasteis, pajaritos. El proceso del Brexit lo podía haber diseñado algún eurodiputado de extrema derecha, borracho y pendenciero, pero llovía sobre mojado. El Brexit pone fin a varios años de tensión y de incertidumbre, de peleas políticas que llegaron a paralizar Westminster y costó el puesto a 2 primeros ministros británicos. El Brexit viene cargado, eso sí, de mentiras. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Del amanecer de una nueva era, como ha dicho Boris Johnson, o es el presagio de negras tormentas? Esta noche, para dilucidar algo que nos afecta más de lo que imaginamos, tenemos a María Eugenia Rodríguez Palop desde Bruselas, eurodiputada y vicepresidenta primera de la Comisión para Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. María Eugenia, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Buenas noches. Veo que estás acompañada de huelga feminista, de la Europa Fortaleza, Son las reivindicaciones. La de la Europa Fortaleza no. Estamos en contra. Ese es un aviso, ¿no? Ese es un aviso, exacto. Oye, Europa siempre era como el faro, ¿no? En España durante la dictadura la democracia venía de Europa, los países del este se querían incorporar a Europa, Turquía sigue llamando a la puerta, Marruecos está llamando a la puerta y sin embargo Gran Bretaña decide marcharse. Se ha roto una tendencia, tenía que pasar, es un impasse. ¿Cómo entendemos esto que ha ocurrido? Bueno, es verdad que todavía no han acabado de entrar unos cuando ya se están marchando otros, ¿no? Aquí existe esta tensión, bueno, que estamos viendo también en España, entre globalismo, localismo y, bueno, también una tensión que en Europa se ha mostrado continuamente y que se ha mostrado también en la propia gestión que ha hecho de su relación Reino Unido con Europa. Europa sí, Europa no. Desde Margaret Thatcher, Reino Unido tiene una tensión con Europa. En realidad no es algo, por decir yo creo que es algo que está en el subterráneo, en el río subterráneo de Europa casi desde el principio y que se está viendo ahora de manera mucho más clara. Claro, es que tengo la sensación de que se han juntado como dos corrientes subterráneas, como tú dices, ¿no? Por un lado está esa Gran Bretaña más de derechas que no quería importar derechos sociales, que no cree mucho en el Estado, que confiaba más en su relación con los Estados Unidos, pero luego hay gente que al final estaba desconfiando de la burocracia europea, de los recortes, de la falta de compromiso con los derechos humanos y que al final ese propio comportamiento tan alejado de los documentos originarios que construyeron la Unión Europea, ese alejamiento ha hecho que gente pues también se aleje de la Unión Europea. Bueno, claro, es que ha habido una geoestrategia orientada fundamentalmente a disminuir la soberanía en función de una supuesta gobernabilidad que se ha traducido básicamente en puro pragmatismo político, en devaluación de los salarios, en involuciones democráticas, es decir, que se ha generado una desafección por parte de la ciudadanía. Pero fíjate que yo también pienso que los eurófobos y los euroescépticos han puesto de moda Europa. Porque mucha gente se ha dado cuenta de que quizás estaba a punto de perder algo que tenía. Yo creo que se han dado las dos tendencias. Por un lado, un incremento de la desafección, que es lo que muestra también el Brexit, pero por otro lado también ha habido quien ha puesto aún más en valor el proyecto europeo, ¿no? Es decir, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Claro. Es verdad que parece que todo el mundo asume que el Brexit ha ganado con mentiras, ¿no? Y incluso jactanciosos y bravucones como Nigel Farage se jactan, sí, hemos mentido, pero hemos ganado, ¿no? Y parece que esas mentiras, como tú bien planteas, han despertado, ¿no?, a alguna gente, pero también ha vuelto a ganar Johnson, ¿no? Y parece que está teniendo una suerte de guerra civil intelectual dentro de la propia Gran Bretaña acerca de si van a ganar los mentirosos o al final la verdad va a resplandecer. A ver, el referéndum sí se ganó con mentiras y de hecho el propio Farage lo reconoció, pero también es cierto, como tú dices, que después Boris Johnson pues ha ganado las elecciones, ¿no? En realidad lo que Boris Johnson ha vendido es una especie de acuerdo de comercio.
lo que acaba de decir Barnier en la última rueda de prensa, en cierto modo le da la razón. Vamos a tener una relación comercial con Reino Unido sin aranceles, sin cuotas, es decir, al estilo de los tratados de libre comercio, que ya sabemos que se traducen finalmente en disminuir los estándares de protección de los derechos sociales y ambientales, ¿no? Pero básicamente lo que ha vendido Johnson ha sido un gran proyecto ultra neoliberal que la propia Unión Europea ha fomentado con otras regiones del mundo, ¿no? Con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Singapur. Entonces, claro, algo de razón tiene Johnson cuando vende eso, ¿no? El otro día decía Herman Tertsch, le va a ir muy bien a los ingleses, ¿no? A Reino Unido le va a ir... ¿Estaba sobrio? Bueno, no tengo ni idea, de esto no lo sé, pero sé que lo declaró, ¿no? Ahí en la radio, ¿no? Dijo, bueno, le va a ir muy bien a Reino Unido porque han sido valientes y se han desprendido, pues por fin, de este lastre que es la Unión Europea y van a poder manejar el comercio, la economía, redistribuir su propia riqueza. Es decir, que hay gente que no lo ha visto tan mal y yo creo que Johnson no lo ha vendido mal. Bueno, de hecho, Corbyn vendió justo lo contrario y se hundió estrepitosamente. No le fue bien. Hay una realidad, y es que al salir de la Unión Europea, Gran Bretaña, el eje se corre más, ¿no?, hacia Alemania. Yo creo que, no sé si a España le beneficia, le perjudica. Lo que sí que parece claro es que no le interesa a mucha gente un carajo, ¿no?, la salida de Gran Bretaña. En España yo veo la preocupación de la gente y la vi más preocupada con el efecto 2000 que con la salida de Gran Bretaña. ¿Cómo nos afecta a los españoles esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Mira, tú piensas que es imposible que la gente ahora mismo sienta nada porque no se ha explicado nada y porque no se sabe nada. Entonces no es que la gente pase olímpicamente, sino que básicamente lo que hay ahora es una especie de preacuerdo que abre un acuerdo comercial del que no tenemos ni idea. En 2 años y medio se han estado haciendo negociaciones que han concluido en una cosa que es este engrudo, esta especie de preacuerdo formal, y ahora pues en 10 meses se pretende concretar todo, ¿no? Y no se sabe lo que va a pasar ni con el turismo ni con la industria de automoción, por ejemplo, que a España le interesa mucho porque Reino Unido compra coches. Todos los que están viviendo, estudiando en Reino Unido, bueno, pues tampoco saben muy bien qué va a pasar con ellos. Teóricamente no va a pasar nada, todo va a ir bien, todo va a seguir igual, pero bueno, ahí están los de la verja, ¿no?, en Gibraltar, pues bastante preocupados, ¿no? 15.000 personas que pasan la verja a diario, de las cuales pues 9.000 son españolas. En fin, ¿qué pasa con las cuotas de la pesca? La PAC, de momento, va a sufrir un descenso, porque, bueno, Reino Unido era de los principales... Un contribuyente neto, ¿no? Y además, bueno, teóricamente va a seguir contribuyendo en los compromisos que tiene adquirido, y no sé si por 40.000 millones más o menos, ¿no? Pero es cierto que está todo bastante en el aire. Es lógico que la gente no sea capaz de hacer una evaluación muy concreta de lo que va a pasar. Claro, pero parece evidente, y lo han planteado diferentes políticos, incluidos españoles, que antes teníamos un socio y ahora vamos a tener un competidor, ¿no? Y de alguna manera esa competencia con la sexta economía del mundo, bueno, pues nos va a obligar a tener un comportamiento, pues como ocurre en el sistema capitalista en el ámbito internacional, más de confrontación necesariamente. Bueno, es probable que tengamos un competidor y, de hecho, Reino Unido está llamando a las puertas de Estados Unidos, está ya estableciendo alianzas comerciales con América Latina, por ejemplo, es decir, que está generando su propio espacio comercial, ¿no? También hay algunas empresas que ven oportunidades, por ejemplo, en este nuevo proceso ultra neoliberal que parece que va a abrir Johnson en Reino Unido. Ahí está Ferrovial, por ejemplo, que tiene un megaproyecto en Londres, ¿no? Y algunas otras empresas no están muy preocupadas, como el Banco Santander, por ejemplo, y otras tantas. No han mostrado una gran preocupación. Piensan que, de hecho, van a tener oportunidades de inversión en grandes contrataciones públicas y privadas en Reino Unido, que se va a abrir un mercado. Es decir, es que depende desde qué punto... Claro, pero eso beneficiaría a los fuertes, ¿no? Pero la gente más débil, en ese modelo no parece que tenga muchas perspectivas.
Bueno, de hecho, lo que sí tenemos claro es que puede haber un cierre de fronteras y que el movimiento de personas se va a ralentizar, no va a ser tan fluido. Vamos a tener que pedir permisos de residencia, vamos a ver qué tal con el DNI los permisos de conducir en su momento, a ver qué pasa. Para las personas concretas sí puede haber problemas. Para las empresas, el gran capital, las mercancías, digamos, no parece que vaya a haber tantos problemas, o al menos ahora no se vislumbra. Siempre en todas las discusiones, ¿no? desde el Acta Única Europea, Maastricht, la Constitución, Lisboa, siempre como que Gran Bretaña era como el gran valedor de frenar todos aquellos acuerdos sociales que iban más allá que la legislación existente en Gran Bretaña. ¿Existe una posibilidad de que con la ausencia, ¿no?, de ese reforzamiento neoliberal que suponía Gran Bretaña se recupere una Europa más social? A ver, yo no sé si va a haber una Europa más social con menos capacidad financiera, porque, bueno, hemos dicho ya, ¿no?, que Reino Unido es uno de los grandes, o ha sido uno de los grandes contribuyentes de la Unión Europea. Por otra parte, la línea de la Unión Europea ha sido, ya lo sabemos, la de la austeridad, ¿no? En buena parte esto explica, en buena parte, no es todo, pero explica también la desafección que ha dado lugar al Brexit. Entonces yo no sé si hay ahora mismo buenas razones para pensar que va a haber un giro en este sentido. Yeah. Y una parte no pequeña del feminismo neoliberal viene de Gran Bretaña. Igualmente, ¿hay perspectivas de mejora del tratamiento del tema de la mujer y del feminismo en Europa, ya no teniendo ese freno constante que suponía Gran Bretaña? Mira, si quieres que te diga la verdad, yo creo que Reino Unido hace tiempo que ya no es la fuente del feminismo, al menos el feminismo militante que tenemos nosotras en este momento. Es cierto, bueno, en fin, el sufragismo y, como dices, el feminismo neoliberal surgió ahí. Esa es la madre un poco del cordero desde hace más de 2 siglos. Pero te recuerdo que Reino Unido no ratificó el convenio de Estambul, uno de los pocos países, de los 7 países de la Unión Europea que no lo ratificó, algo bastante sorprendente. Y yo creo que el buen feminismo, el feminismo en el que nosotras estamos, más materializado, más atento al reconocimiento, a la redistribución, que no es tan institucional, que no es tan empresarial y lobista, procede hoy de otros lugares. Yo diría, por ejemplo, de América Latina. En esa dirección, claro, si de repente España, con la ausencia de Gran Bretaña, del Reino Unido, obtiene una mayor presencia, ¿cuáles son las oportunidades que se abren a España? España tiene que mirar otra vez más a Europa, tiene que recuperar una cierta mirada en la construcción de lo que hemos llamado Iberoamérica, tiene que ser un valedor a lo mejor de Marruecos. Es decir, en cuestiones de geopolítica, ¿esto nos afecta o no nos afecta? Hombre, claro que nos afecta. Nosotras España es la 4ª economía de la Unión Europea. Yo soy europeísta, crítica, pero soy europeísta. No creo que estemos en disposición de bajarnos de ese barco y creo que se está mucho peor afuera y nadando solo hacia la orilla que en la 3ª clase del Titanic, aunque el Titanic sea el Titanic y sepamos que tiene sus problemas, ¿no? En relación a América Latina, España nunca debe de dar la espalda a América Latina. Es su espacio histórico, es su espacio cultural, es su espacio idiomático y es su espacio también comercial. Somos de los primeros inversores que hay en América Latina, junto con Canadá y Estados Unidos. Y evidentemente Reino Unido nos va a intentar pues comer la tostada, pero ahí tenemos que estar atentos. Y en cuanto a Marruecos, pues nuestra relación con Marruecos ha sido siempre tensa porque ha estado también muy mediatizada por Francia en primer lugar y en segundo lugar por haberlo convertido en un país gendarme, que es en lo que lo hemos convertido, ¿no? Precisamente por ser nosotras pues la puerta de entrada o una de las puertas de entrada de la Unión Europea. Nuestra relación con Marruecos, aunque solamente fuera por el Sáhara, debería ser muy otra. 2 preguntas para terminar. Por un lado, a mí siempre me emocionó ver que el presidente de Francia podía representar internacionalmente al presidente de Alemania y viceversa. El presidente o la presidenta de Alemania podía representar al presidente de Francia y, por tanto, al conjunto de los franceses. Sin embargo, siempre, ¿no?, como esa lucha europea que apenas hace medio siglo devastó el continente, Inglaterra ayudó, ¿no?, a frenar ese chauvinismo, ese nacionalismo. ¿Corremos más riesgos con la ausencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea?
o como decíamos antes, hay posibilidades de que al revés se profundice la democracia en nuestra Unión Europea? Yo creo que lo que se va a profundizar es la influencia del eje germano, del eje alemán. En realidad el eje franco-alemán está roto en favor de Alemania y de su competitividad agresiva, ¿no? Y yo creo que eso se puede profundizar. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista que hay otro eje, que es el este-oeste. Ahí están los países del grupo de Visegrado, que yo me los tomaría muy en serio. Hoy están frenando en el Consejo pues un montón de iniciativas y son una auténtica piedra en el zapato de cualquier política progresista y de apuesta por el pilar social que se quiera llevar a cabo en la Unión Europea. Cuidado con los ejes, porque ahora ya hay un norte-sur, un este-oeste y empieza a haber una cierta galvanización del proyecto europeo. ¿Cómo vives como mujer progresista ese auge de la extrema derecha con esa presencia tan evidente en el Parlamento Europeo? Bueno, yo me paso la vida en el Parlamento Europeo discutiendo con el gobierno polaco, que es una fuente inagotable de misoginia y homofobia realmente desconocida en la Unión Europea. Le acompañan otros tantos en el sentimiento, como la República Checa, Hungría, con políticas natalistas, antiabortistas, donde hablar de los derechos sexuales y reproductivos es, bueno, poco menos que un anatema. Yo creo que estoy en un lugar perfecto para hacer la resistencia, especialmente desde la Comisión de Mujeres, y para frenar pues esa reacción absolutamente terrorífica que incita el odio contra las mujeres y que ha declarado la guerra a las mujeres. Estoy en un lugar muy bueno desde el punto de vista institucional para frenar eso, y de hecho estamos elaborando la estrategia de igualdad del Parlamento y vamos a hacer un esfuerzo para que estos personajes no triunfen. A la extrema derecha hay que no solamente frenarla, es que hay que derrocarla y expulsarla. Decía Gramsci en una frase que me gusta mucho que a los adversarios hay que combatirlos políticamente donde sean más débiles e intelectualmente donde sean más fuertes. Esa extrema derecha europea, ya digo que es xenófoba, que es homófoba, que es autoritaria, que es católica integrista, curiosamente también son euroescépticos y son amigos de la extrema derecha española que, sin embargo, no comparten ese euroescepticismo. ¿Cómo crees que esa alianza de la extrema derecha española con la extrema derecha europea puede afectar a nuestros patriotas hispánicos? ¿A Vox? ¿A nuestros patriotas? A Vox, hispánicos. Bueno, yo creo que la eurofobia o el euroescepticismo es bastante un fake, ¿eh? Son muy oportunistas. Ellos están en Europa cuando les conviene y cuando no les conviene no. Han sido objeto de procedimientos de infracción, tanto Hungría como Polonia, precisamente por violar los tratados fundacionales de la Unión Europea, pero ahí siguen. Orbán no se ha movido del IPP, o sea, del Partido Popular, tampoco lo han echado. Y bueno, nuestros amigos de Vox dejaron de estar, no quisieron estar en ID, en el grupo de la extrema derecha, para estar entre los conservadores, los amigos de Puigdemont, entre otras cosas, porque bueno, sabían que se le iba a montar un cordón sanitario a la extrema derecha y no querían sufrir ese cordón sanitario. Es decir, por razones estrictamente oportunistas. No veo que en relación a Europa sean personas de grandes principios, francamente. En fin, no sé si estáis tristes y habéis compartido esos caudales de lágrimas, ¿no?, de algunos eurodiputados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, algún amigo y alguna amiga pues hemos tenido que despedir, y sí había mucha gente triste. En el fondo nos empobrecemos. Yo sí lo veo con tristeza, la verdad. Pues cuando estemos ahora en Londres, pues ya no seremos iguales, ¿no? Seremos un poquito más extranjeros, ¿no? Sí, seremos un poquito más extranjeros, y sobre todo serán un poco más extranjeros pues los 100 y pico mil que llevan viviendo allí tanto tiempo, que han aportado con su trabajo y con su esfuerzo al crecimiento precisamente de ese Reino Unido, y también serán, muchos de ellos, hablo de los españoles por supuesto, pues también serán un poquito más extranjeros, y eso no deja de ser lamentable. Mientras más extranjeridad genere el mundo, mucho peor para todas. Ay, las fronteras, la única frontera decente es esta.
Es la única frontera decente, claro, y supongo que también las decenas de miles de ingleses que viven en España pues también tendrán un poquito más de inquietud, porque yo creo que ni nuestros compatriotas allá ni los de Reino Unido acá creo que piensen que van a solventar todos sus problemas solamente con tratados económicos, ¿no? Seguramente ellos, unos y otros, estarán peor, aunque las empresas, las grandes empresas, quizás algunas estén mejor. En fin, María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada, vicepresidenta primera de la Comisión para Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, un Parlamento Europeo que en algún momento fue faro de los derechos humanos, de la extensión de la ciudadanía, del acogimiento, del recibimiento, de la unión, de la democracia, de la lucha contra el fascismo, y que hoy está viviendo momentos turbulentos. Muchas gracias, gracias por el trabajo que desarrolláis allí en Europa, y nos vemos por aquí, por esta humilde frontera. Chao. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta pronto, gracias a ti. Hola Juan Carlos, hace una semana estábamos juntos en Santiago de Chile. Los dos nos fuimos, pero lo que continúa es la represión. En esta semana ya hubo 5 muertos. Algunos en las afueras de los estadios de fútbol, porque hay que tomar en cuenta que los jugadores de fútbol y las hinchadas están muy politizadas. De hecho, el campeonato anterior se tuvo que suspender a raíz de las protestas que comenzaron el 18 de octubre. Ahora comenzó nuevamente el campeonato de fútbol y ya a la salida de uno de los partidos hubo un muerto. Y otro partido fue suspendido porque las hinchadas entraron al estadio y dijeron: calles con sangre, canchas sin fútbol. La protesta en Chile continúa, Juan Carlos. Incluso el carro lanzaguas seguía dispersando a la gente, sin ver que la persona atropellada continuaba en el suelo. Tenemos que pensar, Juan Carlos, que Chile está atravesando una situación económica difícil, pero tiene una deuda externa bastante baja. A diferencia de la Argentina, lo que ha motivado en este caso la visita del presidente Alberto Fernández a España, Francia, el Vaticano y Alemania. Seguramente mucha de la gente que nos está mirando sabe que Alberto Fernández está en Europa. Hay una paradoja en América Latina y principalmente en la Argentina. Son los gobiernos de derecha neoliberales los que toman la deuda y son los gobiernos populares los que la pagan, pero que quedan atrapados justamente por el tema de la deuda. Es lo que pasó con Néstor Kirchner en el año 2003 cuando asumió. Decidió pagar la deuda y no deberle absolutamente nada al Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri trajo otra vez al Fondo Monetario Internacional, tomó una gran cantidad de deuda y ahora el gobierno de Alberto Fernández tiene que pagarla. Pesada herencia, sin lugar a dudas. Tenemos que hablar de Bolivia también, Juan Carlos, porque se están definiendo las candidaturas de cara al 3 de mayo. Estas elecciones absolutamente irregulares. Ya saben que la presidenta de facto decidió presentarse y hubo una reunión este fin de semana de todos los partidos opositores a Evo Morales, todos los partidos que apoyaron el golpe de Estado. Querían llegar a una fórmula de unidad. Viste que tantas veces hablás, en particular vos, de las diferencias que hay dentro de la izquierda y que no permiten la unidad. También en la derecha esto sucede. La derecha boliviana no se pone de acuerdo, pero tienen miedo que el partido de Evo Morales, que sigue siendo mayoritario, aún sin la candidatura de Evo Morales, pueda ganar en primera vuelta las elecciones del 3 de mayo. Por eso siguen persiguiendo a los militantes del partido e incluso el bochorno que se produjo el sábado a la mañana cuando 2 personas que estaban asiladas en la Embajada de México en La Paz recibieron un salvoconducto para ir a México y fueron detenidas en el aeropuerto y después liberadas. Esta es la situación que se vive en Bolivia. Tenemos un salvoconducto. Tenemos un salvoconducto, por favor. No, señor. Señor, ustedes ayúdenos. Ustedes tienen la obligación de respetar las convenciones internacionales. Y en nuestro programa, Juan Carlos, no podemos dejar de hablar de Colombia, porque nuevamente informes señalan el asesinato sistemático de dirigentes sociales, de dirigentes indígenas, de aquellos que participaban en la FARC, en la guerrilla, y se desmovilizaron pensando que el proceso de paz era importante.
Y Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, que apareció nuevamente en público, aquel que firmó los acuerdos de paz y que es consciente de que Venezuela tiene que ser parte de los acuerdos de paz, muy duro, de manera elíptica, con su presidente Iván Duque y con los Estados Unidos, diciendo que una intervención militar en Venezuela puede llevar a un nuevo Vietnam. Lo que está planteando Santos es que hay que pacificar la región. Por eso, él fue artífice de los procesos de paz que después perdió en un referéndum de la mano del expresidente Álvaro Uribe, el padre político del actual presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Ah? ¡Cajones! ¡No habéis tirado nada! Pero Cabrillana, acepta que... ¡Hijos de puta! ¡Pero qué coño, la señora condesa! ¡A mí, que tengo el culo lleno de traiciones! ¿Qué han dado, hijo? El genial Luis García Berlanga retrató de forma magistral en sus películas la atracción enfermiza de las oligarquías españolas por las armas de fuego, por pegar tiros, por matar. En unos tiempos fusilan y en otros cazan animales que corren, que vuelan, que reptan. ¡Qué peligro tienen! Cuando no es Manuel Fraga llenando el culo de plomo a la mismísima hija del caudillo, es Felipe Juan Froilán fumándose las clases de gimnasia por un disparo accidental en el pie. Con los tiros estos son peligrosos. Perdices o conejos, osos borrachos, elefantes de Botsuana, rojos o anarquistas. La pieza da lo mismo. ¡Pim, pam, fuego! ¡Pobre! Que corra la pólvora. Y si es ajena, pues aún mejor. Disparar con pólvora del rey es un regalito. El último en sumarse a esta balacera ha sido Javier Ortega Smith, en la base de la brigada paracaidista de Jabalí Nuevo en Murcia. Él, que es tan buena persona y que es tan buen demócrata, dice que solamente jugaba a disparar contra un hijo de puta del Daesh. Pero claro, es que uno es muy mal pensado. Y uno se pregunta si en realidad se estaría imaginando al borde de una cuneta, no sé, disparando contra alguien con quien tuviera aún más rabia. No sé, cuanto más cerca ya se sabe que más rabia se profesa. Claro, cuando uno piensa en algunos eurodiputados borrachines, pendencieros, boca chancla, que pululan por ahí proponiendo golpes de Estado, amedrentando al personal, dando gritos de bravucón en la noche madrileña, pues da miedo. Cuando uno piensa en Jiménez Los Santos, que lea los clásicos del marxismo después de disparar a los libros con una recortada, y luego dice, no, aquí hay lagunas en el marxismo. Coño, si es que están leyéndolo con los agujeros del plomo que le han lanzado. Cuando uno ve a Abascal, que tiene erecciones imperiales, leyendo, pero malinterpretando, las novelas de Pérez Reverte sobre personajes, a los que nunca podrán imitar, porque esta gente son bravucones impotentes y frustrados, y no tienen ese heroísmo comunitario de las películas de Clint Eastwood y de las novelas de Pérez Reverte. Es que esta gente, como Abascal, es que no han hecho la mili, pero en cambio les encantan los cuarteles, y esta gente con esas paradojas, claro, lo ves con una metralleta y da miedo. La versión oficial de Ortega Smith es que esas imágenes pertenecen a unos cursos promovidos por el CSDEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Bien, pero ¿qué hace un civil disparando ese fusil? Si el reglamento de armas del año 93 prohíbe a particulares el uso de armas de guerra. De ser así, nos queda la duda de si al final del curso le entregaron un diploma acreditativo o un perrito piloto como en las casetas de tiro de la Feria de Albacete. ¡Ja! Sea como sea, convendría que el Ministerio de Defensa tomara cartas en el asunto y depurara responsabilidades si las hubiera. Porque claro, siendo tan patriotas como son estos de Vox, lo mismo estaban matando coronavirus a caroñazos y entonces ¿qué? Hay que decirles que ellos van a acabar con el virus y hay que darle las gracias. Por cierto, el diario El Español dice que yo también he asistido al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Claro, pero la diferencia es que yo fui a dar clases. Y aunque Ortega Smith está seguro que lo que yo hice allí es más peligroso que los tiros que él pegaba. Claro, después de matar a los hijueputas del Daesh, ¿qué le pasará por la cabeza a un tipo como Ortega Smith? ¿En qué pensará? Yo no quiero ni pensarlo. Hasta mañana, desobedientes.